Gracias. Damos gracias a Dios, como siempre, por estar aquí unidos, ¿verdad? Juntos. Lo que nos une, ¿verdad? Es la fe en Cristo y el trabajo de Cristo, la sangre y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo que nos une, y ahora somos un pueblo de Él y venimos aquí a congregarnos, ¿verdad? Y alabar su nombre juntos. Qué privilegio es poder hacer eso. Esta mañana vemos que el 31 de octubre, esta fecha que viene mañana, si no me equivoco, siempre nos acordamos de la celebración de lo que se llama Halloween. Y Halloween lo que es simplemente la iglesia en el siglo XI trató de hacer una alternativa para una celebración pagana, pero en lugar de poder lograrlo, se mezcló y se hizo una mezcla de cristiana y pagana, y eso es lo que le llamamos el Halloween, ahora el Día de los Santos, que quiere decir Halloween, quiere decir el Día de los Santos. No fue, se quedó el nombre, Halloween fue cambiado por diferentes lenguajes tratando de decir All Saints Day, ¿verdad? Y eso es el nombre que tenemos. El nombre sí se queda un poquito de Hallow, santo, ¿verdad? Pero ahora Halloween es una industria de 10 billones de dólares en el 2021, 10 billones de dólares. Y no se hizo popular hasta los mediados del 1800, cuando llegaron los inmigrantes de Europa aquí a los Estados Unidos y introdujo esto. Y realmente todo lo que vemos de advertising, ¿verdad? Y la popularidad de hacer ese trick or treat, de ir a agarrar dulces y ponerte disfraces, no ocurrió hasta los 1940s y los 50s. Y para los 60s y 70s de 1960 y 70 ya se hizo algo, una holiday, ¿verdad? Comunitario, ¿verdad? De una comunidad, y eso es lo que vemos hoy en día, ¿verdad? Y ha habido un debate grande de que si los cristianos deben de participar o no deben de participar. Y las predicaciones y todo lo que hemos visto, lo que dice la Biblia, no somos ignorantes, que no debemos de andar con cosas de espíritus y todo el año, ¿verdad? No debemos de andar en esas cosas, que son malas, ¿verdad? Pero también, ¿verdad? Cómo lo celebras, eso se lo dejamos a la libertad de su conciencia, como habíamos visto en los sermones. Si quieren más información, vayan a los sermones de 1 Corintios, que Pablo habla de las libertades, la libertad cristiana. Eso se lo dejo allá, porque hoy es todo lo que tengo que decir del Halloween. Porque algo más pasó en el 31 de agosto. Octubre 31 de octubre, que yo creo que vale la pena recordar, y quería darles un poquito una breve historia, porque es bien importante. A lo mejor van a decir, oh, pastor, porque esto es importante, porque lo hacen. Bueno, queremos recordar el día de la Reformación. Ese es el día que Martín Lutero fue y clavó el tesis 95 en la puerta de Wittenberg Chapel, en el Wittenberg Chapel. ¿Por qué es importante para ti y para mí? Pues quiero, como les digo, darles una breve historia de la Reformación. La palabra latín dice, o la frase latín dice, post tenebras lux. Post tenebras lux, de la oscuridad sale la luz. De la oscuridad sale la luz. Y eso está escrito en la Universidad en Geneva, ahí en la pared de Reformación que se puso ahí en 1900. Pusieron esa de recordatorio de la Reformación. Lo que la Reformación hizo es trajo a la iglesia fuera del siglo de oscuridad, ¿verdad? El siglo de oscuridad, que son los Dark Ages, ¿verdad? El siglo de la oscuridad. Quiero que vayan conmigo rápidamente aquí a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 16. Dice, toda escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para regular, para corregir y para instruir en ¿qué? Justicia. Toda escritura es eso. Nosotros somos llamados para ser la luz del mundo.
Hermanos, nosotros somos llamados para ser la luz del mundo. Y las escrituras tienen las palabras de vida eterna. Las escrituras tienen la palabra de vida eterna. Nosotros somos los que hemos sido llamados. Cristo vino y el verbo se hizo vida, se hizo carne, ¿verdad? Cristo es la luz del mundo. Y cuando Cristo vino y resucitó, murió y resucitó de los muertos, y estuvo aquí 40 días, 40 noches, con los discípulos y con la gente, se apareció, ascendió y prometió que un día volverá. Y eso nos da la final promesa de nuestra salvación. Nuestra salvación todavía está siendo trabajada. Un día todo lo que es escondido se manifestará, y en ese será el día que venga nuestro Señor Jesucristo. Todavía tenemos esa esperanza futura, vemos a lo que viene, anticipamos a lo que viene. Por eso tomamos una pausa ahora de 1 de Corintios, nos quedamos precisamente en el 12, que lo continuaremos el año que viene. Vamos a comenzar en noviembre la palabra de Dios sobre acción de gracias, la gratitud a Dios que tenemos, y luego en diciembre vamos a tener nuestros sermones de avivamiento, ¿verdad? Adviento. Entonces es bien importante nosotros, y eso es, esta temporada especialmente nos enseña que vino Cristo, nació, creció perfectamente, vio la vida perfecta, fue a la cruz, murió y resucitó de los muertos y ascendió. Y ahí tenemos nuestra promesa. Pero cuando se fue nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. Nosotros somos la luz del mundo. Nosotros somos los que hemos sido sacados de las tinieblas a la luz, a la maravillosa luz de Dios, y ahora Él vive en nosotros. Ahora no es nuestro reino aquí futuro reino habrá, pero ahorita este reino no es de nosotros, sino el reino que pertenece y vive es en nuestros corazones, porque Cristo es el que mora allí. Entonces nosotros somos esa luz, y por eso una de las razones que es importante entender el precio que Cristo pagó para la reconciliación que tenemos ahora con Dios, y lo que Dios ha hecho para que nosotros ahorita podamos estar sentados aquí leyendo las escrituras de Dios, oyendo las escrituras de Dios en nuestro lenguaje, en nuestro idioma. Señor, gracias te damos, Señor, por estar aquí, y Señor, te pedimos que por esto podamos glorificar tu nombre, que el nombre de Cristo sea exaltado arriba de todo, Señor. Que podamos alabarte, Señor, que podamos de todo corazón, que tú nos des entendimiento, Señor, y para entender esto necesitamos el Espíritu Santo, Señor, que nos abra los ojos de nuestros corazones, Señor. Señor, que esta mañana, esta tarde, Señor, podamos escuchar, Señor, tu palabra, y que seamos, Señor, transformados, Señor, porque lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Octubre 31 es el día que pasó la Reformación, porque un monjo católico llamado Martín Lutero clavó su tesis en el Wittenberg Chapel en Alemania, y eso fue lo que dio el liderazgo para la Reformación, y lo que comenzó allí era la Reformación. Se trata de regresar a las enseñanzas de la Biblia, solo autoridad en la Biblia, sola escritura para nuestra fe y nuestra práctica. Es importante entender, hermanos, que esto no se trata del hombre, y mucha gente tienen diferentes opiniones de estas cosas, pero te voy a decir, en el principio, cuando creó Dios los cielos y la tierra, creó al hombre, y puso al hombre ahí perfectamente, en un ambiente perfecto, lo hizo para tener comunión con él. Adán y Eva estuvieron allí, en el jardín, y por un hombre el pecado entró. Quiere decir que Adán y Eva la regaron. No fueron perfectos, la regaron, como se dice. Y ahí Dios halló gracia y misericordia en ellos, y los vistió, y les trajo un sacrificio. Y vemos que ahora en escuelas dominicales alrededor del mundo por muchos años hemos enseñado estas historias a nuestros niños, y nosotros sabemos. Después llegó Noé,
Noé, hombre que fue hallado justo, no en la justicia de él, sino la justicia de Dios. Salió del arca, sacrificó, le dio gracias a Dios, pero no tardó mucho para también regarla, como se dice. También él pudo, también él no fue perfecto y ocurrieron cosas en su vida, pero aún así enseñamos a nuestros niños y enseñamos a la gente de hombres imperfectos. Abraham era un mentiroso, Abraham mintió que era su hermana en lugar de su esposa. Su esposa y él trataron de ayudarle a Dios, trajeron una sierva para poder ayudarle a Dios para poder tener el hijo que había sido prometido. Gente muy imperfecta, y aún así enseñamos y damos cantos de padre Abraham, que es el padre de muchos hijos de todos nosotros. Y luego no hablar del de Rabid, que era un hombre detrás del corazón de Dios, pero aún a él fornicó, cometió homicidio, y vemos que damos enseñanzas de David, porque no es la perfección del hombre, sino la perfección y la justicia de Dios. Y ese linaje de gente viene a Cristo. Cristo nació de una virgen, fue puesta por el Espíritu Santo en el vientre de ella, aunque no tuvo padre terrenal, ¿verdad? Ese es el linaje en el que conectamos a Dios con mucha gente imperfecta. Al Rey de Reyes, a Cristo, está conectado con esa gente imperfecta. Y no se hablará de que nuestro Señor Jesucristo fue el único que vivió aquí perfectamente, sin mancha, obediente a Dios. Pero ¿qué hablar de los discípulos? La regaron, corrieron, lo dejaron, lo traicionaron, y aún así hablamos de Pedro, hablamos de Juan, de Lucas, de todos, de Mateo, y hablamos de esto. Hermanos, quiero decirle que esto no se trata de Martín Lutero o las imperfecciones de ellos. Lo que se trata es, lo que hay en común es todo lo que Dios hizo con esta gente para poder estar aquí hoy día. Y la historia no se acaba. En cada uno de ustedes hay imperfecciones donde la han regado, pero la gracia de Dios los usa como instrumentos para seguir escribir la historia de Dios, no la de nosotros. Amén. Porque sí me han atacado mucha gente. El año pasado me atacaron varios correos, o ¿cómo se dice en el Messenger? Que Martín Lutero es un racista, antisemético y esto y el otro, y me río. ¿Verdad? Me río porque están perdiendo el punto de lo que estamos hablando. Si nos ponemos así, no vamos a escuchar a nadie, ¿verdad? Entonces, yo vengo aquí este día porque les quiero enseñar de qué se trató la reformación. Es algo que Dios hizo para nosotros, pero sí usó instrumentos. ¿Y por qué nuestros padres nos dicen a nosotros? El problema que tenemos hoy en día es de que nuestros hijos no les cuestan las cosas como más antes. Yo fui un chiflado, hermanos, porque era el único varón. Mi hermana, 3 años más que yo, era el único varón. Mi papá nomás tenía puras hermanas, tenía puras tías, mi abuela, mi hermana, estaba chiflado, pero aún así, como quiera, aunque sí me chiflaban un poco, puedo decirte que mi padre, cuando yo le decía a los 13 años, 14, quiero ir al mall, necesito dinero, decía, levanta aquí esto, o vete a trabajar acá, o me daba trabajitos para hacerlo, y me enseñó cómo trabajar. Hoy en día no te lavan trastes, no te lavan vasijas. Yo para cierta edad ya no planchaba a mi mamá mi ropa. O sea, mi papá se enojaba y, hey, tú plancha tu ropa. Y hoy en día ya no hacemos ni un traste, no hace nada. No todos, no me voy a dar en cuenta a todos. Pero eso sucede cuando no entendemos lo que cuestan las cosas. Y hacemos una gracia barata cuando no sabemos. Y cantamos canciones del amor de Dios, del amor de Cristo, ¿verdad? Pero no hablamos de lo que le costó, lo que costó tu vida, que es un precio que no podemos poner. Fuimos nosotros comprados con un precio. Somos de Él, no somos de nosotros ya. Entonces, lo que cuesta todo, lo que estamos haciendo hoy en día, tuvo un precio. Que tú puedas abrir tu Biblia en español y entenderla en tu lenguaje, costó un precio también. Dios es el que mueve todo, pero usó ese instrumento. ¿Y qué pasa cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos, a una generación, lo que cuestan las cosas? Vamos a tener una generación trabajadora que van a entender y cuidar más. Lo que no te cuesta, no lo cuidas. Muchas veces así es la cosa.
¿verdad? Ahora que vivimos en la vida de crédito, todo en crédito, sabes que te cuesta, pero como es crédito, hasta que llega el pago y te das cuenta, ¿verdad? Como la tarjeta de crédito Discover, ¿verdad? La agarras, andas bien recio y luego you discover que no puedes pagarla, entonces te metes en problemas, ¿verdad? Entonces es importante entender la historia es importante. Entonces quiero que veamos nosotros, hermanos, que aquí hubo un precio y lo importante aquí es de que en ese día, en Wittenberg Chapel, en Alemania, lo que llevó lo que llamamos la reformación era volver, estamos tratando de volver para atrás a las enseñanzas de la Biblia, sola autoridad, la autoridad de Dios es para nuestra fe y nuestra práctica, eso es lo que es importante de esta reformación. Y quiero que veamos que ahora necesitamos esa misma reformación, porque a mí se me hace que ahora estar peor, porque en ese tiempo la gente no tenía esto y ahorita tenemos tantas diferentes ¿cómo se dice? Traducciones, tenemos tantas traducciones, tenemos tantos libros en todos los lenguajes. Tú le pones a tu Biblia app ahí y hay chino, coreano, cantonés, lo que tú quieras, ahí está. Y obviamente estamos illiterate y analfabetas. Me gusta esa palabra. La iglesia es una analfabeta ahora en día, los cristianos. No saben sus Biblias, no saben lo que está pasando. Entonces vemos pastores ahora, todos quieren ser pastores porque es un show, luces, estás en su medio social, atención. Es muy diferente más antes cómo eran las cosas a cómo es ahora. Ahora todos están queriendo hacer eso, queriendo tener atención y tener en esa luz. ¿Y qué vemos? Pastores de Los Ángeles, pastors of LA, ¿verdad? Pastores de LA con casas de 10, 20 millones de dólares, a riquezas y un evangelio de prosperidad que ha infectado alrededor del mundo. Hay más misioneros predicando evangelio de prosperidad que el evangelio verdadero de la iglesia. Hay una oscuridad. Este país en algún tiempo fue un país que tenía la palabra de Dios y Dios lo usó para impactar, pero ya salimos de eso y ahora estamos en un lugar donde nomás quedó la marca de que éramos cristianos. Está en oscuridad. Gente ahorita con prosperidad. Ven a Cristo. Tú tienes una enfermedad, tú tienes un problema matrimonial, tú tienes algo que necesitas, ven a Cristo, Él te resolverá todos esos problemas. Mira, todo lo que tienes que hacer es decir esta oracioncita, Señor, yo te acepto en mi corazón, ven a mí, yo quiero que vivas en mí y yo sé que voy a ser salvo y amén y órale, ya eres parte de Cristo. Yo les doy un reto. Vayan, salgan ahora. Y cuando vean a alguien que conocen, pregúntales, ¿qué es el evangelio? Y a ver qué te dicen. Es más, en nuestra propia iglesia donde se predica la verdad, ¿sabemos qué es el evangelio? ¿Qué es ser cristiano? Y te garantizo que es una respuesta diferente que era hace 20, 30 o hace 30, 40 años. No saben lo que es el evangelio. No saben lo que es el verdadero evangelio, la verdadera salvación. Nomás pregunta. Entonces, la reformación no se ha acabado. La reformación es necesaria cada generación, hermanos. Tenemos que volver para atrás a las escrituras, hermanos. Ahora estoy viendo un movimiento después de que muchos carismáticos fueron expuestos con la verdad. Todavía la gente lo sigue, pero lo que hicieron ahora, lo que estoy viendo de sus mensajes es diciendo, mira, esa gente que habla así de esa forma, lo primero que le enseñan en seminario es Dios el Padre, Cristo el Hijo y las Escrituras arriba de todo y luego el Espíritu Santo. Que es una mentira, porque eso no es lo que enseñan. Pero lo que ellos están diciendo ahora es de que tenemos a Dios el Padre, a Cristo Jesús y luego las Escrituras y luego el Espíritu Santo.
Y lo que ellos están ahora diciendo es de que tú estás libre porque necesitas el Espíritu Santo para vivir de esta forma, para vivir de acá y de allá. Entonces el Espíritu Santo los mueve a ellos para decir lo que ellos quieran decir. Eso es lo que están haciendo. Fíjate cómo manipulan, y eso se lo está comiendo la gente ahorita, hermanos. Es un nuevo movimiento, a lo mejor ya ha pasado que dimensiono algo, unos 2, 3 años van a ver lo que estoy diciendo. Ya lo estoy viendo, estoy escuchando a esos predicadores. Hermanos, las Escrituras, leímos que Timoteo dice que la palabra de Dios que es inspirada por él es él. Las Escrituras apuntan a Dios Padre, a Cristo, Hijo y al Espíritu Santo. Las Escrituras apuntan que toda autoridad es de Cristo, es dada a Él. Apuntan al Dios vivo, apuntan a las sanas doctrinas, apuntan a la gloria de Dios. No es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, pero lo que apuntan a Él son las Escrituras. Quiere decir que el hombre no me va a decir algo diferente que lo que está escrito. Eso es lo que quiere decir, hermanos. Quiere decir que si tú vienes y dices que el Espíritu Santo te movió y contradije lo que dice las Escrituras, yo le voy a creer a las Escrituras, no al hombre. Eso es lo que quiere decir. Hermanos, ¿por qué debe de importar esto? Tenemos en TAMIU, es sponsored, patrocinado por Bridge, pero en TAMIU ayer tuvimos una junta de la mesa directiva de Bridge y tenemos unos eventos que van a venir. Y este es uno de los eventos que vienen, en diciembre vienen otros. Y hermanos, una de las cosas que quiero que sepan es de que, y ya lo ha dicho muchos tiempos, que Laredo, Texas es uno de los menos evangelizados ciudades en la nación, acuerdo a la convención bautista y otras convenciones. Si te vas al norte un poquito aquí a San Antonio, iglesia. Aquí en Laredo, más de 300,000 gentes y mira qué tantas iglesias hay. Y luego arriba de eso, mira qué tantas iglesias hay con sana doctrina. En español, hermanos, yo batallé mucho porque no había en el lenguaje español muchas de las cosas que tenemos acceso hoy en día. Y ahora tenemos más acceso. ¿Y qué me decían? Es que no tenemos esto en español. Ahora tenemos en TAMIU un lugar donde puedes aprender y puedes ver esta conferencia. Pero iglesias como Loma Alta, como esta aquí, puede ir ahí a TAMIU y muchos de ustedes van a escuchar algo que ya han escuchado. Y no quiere decir que no van a aprender. Pero lo que estoy diciendo es que no va a ser extraño para ustedes y pues espero que el Espíritu Santo quieran y tengan hambre y van a escucharla. Pero lo que les quiero decir es de que no todo es así. Y no podemos tomarlo a lo ligero. Porque si nosotros tenemos la verdad y tenemos la palabra expuesta a nosotros, expositivamente, hermanos, lo tomamos a la ligera. ¿Cómo estamos invitando a otra gente? ¿Cómo estamos tratando de sacar a esta ciudad que está tan oscura y diciendo, hey, ¿sabes qué? A lo mejor no tienes iglesia, o a lo mejor eres católico o asambleas o presbiteriano, lo que tú quieras. Vamos aquí, en español, en tu lengua, para que puedan escuchar la verdad de Dios. Pero ¿qué pasa, hermanos? ¿Qué es lo último que sacrificamos para la palabra de Dios? Quiero que tengan eso en mente, hermanos. ¿Qué es nuestro sacrificio que damos como cristianos? Es difícil ahora hacer sacrificios aquí en nuestra cristianidad ahora en día. ¿Qué sacrificios hacemos? No voy a ir al juego, no voy a ver la televisión, el juego, no voy a ir a mi hobby, no voy a ir a la pesca, no voy a trabajar, no voy híjoles, mi día, nomás quiero que me dejen en paz. ¿Qué sacrificamos para estar aquí? ¿El sueño? En veces todas esas cosas ni las sacrificamos, hermanos. ¿Dónde está la seriedad? ¿Por qué? Porque no sabemos lo que nos cuesta. Quiero darles una breve historia de 2 hombres que comenzaron. Así como la carne asada, hermanos, yo batallé mucho prender la lumbre.
cuando estaba chiquito. No, hombre, le echas lighter fluids y eso y el otro. Yo no uso lighter fluid, ya usaba, no estoy diciendo, pero usaba también esos de que ya vienen con químicas y todo, ¿verdad? Pero poco a poco fui dejando el lighter fluid. Aprendido a poder usar y prender la lumbre, ¿verdad? Con otras cosas. Pero el punto es de que siempre ha sido eso. Desde chiquito veía a los tíos, a mi papá, ahora le prende la lumbre y que se te apaga la lumbre y está la carne ahí, le echas lighter fluid y todas las químicas ahí se levantan y o sea, es tu trabajo dar la chispa, pero también hay un trabajote de seguir dándole fuego para que agarre bien. Entonces aquí vemos la reforma. Hubo gente anterior que dio chispas y había unos que dieron una chispota. Y estos dos hombres antes de Martín Lutero fueron los que dieron una chispota y luego viene Martín Lutero y le sopla y sale la lumbre bien agarrada. Estos dos hombres que quiero dar énfasis es John Wycliffe. Él vivió de 1330 a 1384. Las fechas son bien importantes. Y John Huss, o John Hus, él vivió de 1370 a 1415. Hermanos, nomás había una iglesia. Los apóstoles, Cristo ascende, los apóstoles escriben. Vemos a los últimos que escribieron en los 80s, a lo mejor Juan el amado de Dios, fue el más joven, el que murió al último, me imagino, y después siguieron las tradiciones y siguieron ellos con la palabra de Dios. Estás hablando, Cristo y pues 100 años, 200 años, 300 años, y se forma la iglesia universal. Católico quiere decir universal, es todo lo que quiere decir. No es nada malo, no es nada de otro mundo, nomás dice católico. Quiero que sepan ahorita que esto no es nada de hablar en contra o no en contra de bash, de tratar de dar un mal nombre a la iglesia católica. ¿Ok? Nomás que toma de que la iglesia católica es la iglesia universal y no había otra iglesia. Después la iglesia católica se separa ortodox, ¿verdad? Se va a ortodox y la iglesia católica universal se queda poderosa, se hay políticas, muchas cosas pasan. Y estos hombres todos salieron de la iglesia católica. Pero la iglesia dejó la palabra de Dios. La iglesia se salió de los rieles de la palabra de Dios y había muchos individuales antes de ellos en las épocas oscuras, en las épocas oscuras que trataron de traer luz, pero de que la iglesia se había salido de los rieles, se había salido fuera de la palabra de Dios, pero la iglesia romana católica efectivamente apagaba esas chispas para que no encendiera. Oprimían la verdad. Wycliffe era un católico, era un sacerdote católico, era profesor en Oxford University, ahí en Inglaterra. Y él fue el hombre que tradució la palabra de la Biblia a inglés. Y en estas épocas oscuras, ¿verdad? En las épocas oscuras, los Dark Ages que se dice, era ilegal que tú podrías ser dueño de una Biblia si no eras parte del sacerdocio. Tienes que ser sacerdote, monjo, algo tenías que ser para poder traer, porque era ilegal. Menos poder traducir a un lenguaje vulgar. ¿Qué es un lenguaje vulgar? El lenguaje del hombre común era un lenguaje vulgar. No podías. En el año 300, no mucho de que Cristo había pasado, ¿ok? Se escribe la palabra de Dios a latín. Y esa era la única traducción que había, era latín. Tenías que ser rico y educado para poder entender y leer latín, o tenías que ser de sacerdocio, tenías que ser de la iglesia para tener una Biblia. La misa era en latín. Nadie entendía nada.
Iban a la iglesia, hacían lo que hacían y ellos estaban ahí. ¿Qué está diciendo? No sé. No sé. Y 1000 años después, es 300 años, 1000 años después, 1300, Wycliffe decide que todos deben de tener las escrituras en su propio lenguaje para leerlos. 1000 años, hermanos, en oscuridad. Aquí estamos como si nada. Había otra gente que trató de hacer impacto, pero no pudo. Pero él impactó cuando lo hace, y el de latín a inglés. Era algo súper mal. Era una circunstancia que ni se dio cuenta que estaba en una situación muy mala. No podía ser tú, si tú iban a tu casa y hallaban una Biblia y no eras miembro del sacerdocio, la penal era muerte. Muerte, hermanos. Y eso está escrito en la historia. Pueden ir al Discover, que no sea una iglesia, puedes ir a la historia, esos canales que salen, y esto es historia, hermanos. No estoy tratando de hacer a la iglesia mala, pero es lo que pasó. Era muerte, porque lo tomaban tan serio como los fariseos en el Antiguo Testamento también. Acuérdate lo que hacían los fariseos igual. Y en el Antiguo Testamento no podían ellos poner las escrituras, no teníamos el nombre de Dios. No podías nombrar a Dios. En el Antiguo Testamento no se nombraba a Dios, porque era una reverencia que había. Y aquí ellos decían, hey, para su conveniencia, no quiero que nosotros somos los que vamos a interpretar la palabra de Dios. Entonces había un problema grave. Y no nomás eso, el problema grave es que no nomás él estaba dándoles Biblia, les estaba dando las escrituras en el lenguaje inglés. Y no nomás eso, él enseñaba que las escrituras, no la iglesia, tenía suprema autoridad. Eso era un problema grave. Adentro de la iglesia romana, la iglesia dice que las escrituras tienen autoridad, pero suprema autoridad se le pone a la iglesia y a las tradiciones, y el Papa tiene autoridad completa, representando como si Cristo estuviera aquí en la tierra ex cathedra. Ex cathedra quiere decir que es infalible, o sea, sin error, infalible. Ex cathedra, infalible. Quiere decir que el Papa no hace ningún error. Lo que él dice es más arriba que las escrituras. Él agarra los manuscritos o las que tienen ya 1000 años y las hace en inglés. Y quiero que entiendan que estos hombres eran súper inteligentes. Estos hombres que mencionamos ahorita, para la edad de 12 años, ya sabían más de 8 lenguajes y los sabían muy bien. Ahora nos sentamos aquí y oímos de Cristo, leemos de Cristo en nuestro propio lenguaje, hermanos. Lo tomamos a la ligera cuando compramos Biblias. Compramos Biblias como si fueran colecciones nomás. Pero aún así vivimos analfabetos. Analfabetos, hermanos. Hombres fueron quemados y fueron matados, hermanos, para poder traernos la Biblia al lenguaje de la gente. Ahorita estás sentado aquí y gente murió para que tú podrías entenderlo a este lenguaje. Estaban escuchando de Cristo Jesús por la primera vez directamente de las Escrituras. Imagínate, por primera vez estaban escuchando de Cristo. Acuérdate que la misa era en latín, la gente no entendía, no sabían ni lo que estaban hablando. Y aquí están las críticas de Wycliffe, de la Iglesia Católica. Que la Iglesia Católica todavía en esta fecha, esa es doctrina para ellos. Primeramente, la primera crítica que tenía, que la gente no tiene acceso a las escrituras. Esa era la primera cosa. La gente no tiene acceso a las escrituras. La segunda crítica
era la comunión. Los elementos de la comunión, el pan y el vino, actualmente lo hacían como la sangre del cuerpo y lo que hacían se llamaba un sacrificio sin sangre. Volvían a sacrificar a Cristo. Cuando vienes a la comunión, lo que estás haciendo es que el cuerpo de Cristo y el vino de Cristo se hacen como si fuéramos a hacerlo otra vez. Lo volvemos a sacrificar. Vayan a Romanos 6:9, por favor. Romanos 6:9 dice: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no sé qué, enseñoría más de él, porque el cuanto murió al pecado, murió ¿qué? Una vez por todos, mas cuanto vive para Dios vive. Entonces quiere decir que Cristo murió una vez, claramente, para todos. Una vez. No tienes que volver a sacrificarlo, no tienes que volver a hacerlo. Desafortunadamente, todavía están con esa creencia del viejo pacto. En Hebreos capítulo 10, del versículo 1 al 14, vemos igualmente que la ley y el sacrificio tienes que hacerlo constantemente. Lo que estaba haciendo el escritor de Hebreo, constantemente el sacrificio viene, pero la ley se hizo para que exponer nuestra iniquidad, nuestro pecado, de poder ser que justos. No importa cuántas veces haga sacrificio, la justicia del sacrificio que es en Cristo Jesús, solo eso es. Y Él murió una vez para todo. Una vez para todo. Hebreos 10, 1 al 14. Lo que la ley y el pacto viejo no pudo hacer, Cristo lo hizo. Esa es la reforma. Eso es lo que hacemos. Hermanos, y nosotros que somos los bautistas, mi crítica, pues yo también tengo mis críticas, por eso soy la oveja negra de los bautistas, ustedes saben. Muy bien, hasta allá en Texas me conocen ya, a veces. Cuando me hablan para predicar es que está de moda este tipo de predicación. Y si me habla de repente, pues está de moda, todos lo están, vamos a hablarle a alguien que, pero yo estoy de moda, la palabra de Dios siempre está de moda, expuesta. Vengan 30 años después y Dios me da vida y voy a estar predicando expositoriamente la palabra. Pero los bautistas especialmente, me quedo yo, ¿dónde están? ¿Por qué no nos enseñan? Tenemos nuestra fe, declaración de fe y todo lo tenemos en la convención, los bautistas independientes, los fundamentales, no importa qué clase de bautista seas, tenemos una declaración de fe y la declaración de fe está quebrada ¿en qué? 5 cosas, las solas. Pero no dicen solas, ¿verdad? Nomás te enseña la creencia. Pero ¿de dónde salió, hermanos? ¿De dónde vino? Porque tiene algo de católicos, porque fueron unos católicos que fueron avivados. Porque el gran bautista Charles Spurgeon fumaba puros, todo lo que dijo lo vamos a hacer a un lado. No, hermanos. Es Dios el que usa a su gente. Solo Dios dio gloria. Así es como Dios se glorifica, usa gente imperfecta como nosotros para su propósito y su gloria. ¿Estás listo para que Dios te use? ¿Estás dispuesto? La historia no se ha acabado con estos reformatorios o esta gente de la reformación. La historia sigue siendo escribida en su gente, en su iglesia ahorita. Ahorita hay una crisis grave, especialmente en esta ciudad. ¿Estás listo para hacer esa luz? De la oscuridad sale luz. La ley y el pacto antiguo, lo que no pudo hacer Cristo lo hizo. Cuando Cristo, Él fue el que cumplió la ley y cuando Él lloró y declaró, acabado está, consumido está. En esa cruz derrotó al pecado. Y el creyente pone su fe en el trabajo de Cristo y en el final sacrificio del perdón de pecados. No podemos resacrificarlo otra vez, hermanos.
La tercera crítica de Wycliffe era: las iglesias vendían indulgencias. No se preocupen, todas estas palabras las practico en inglés y en español, o no es que no quiera aprender, pues indulgencias, que no es nada más que poder pagar para tu eternidad, para tu destino. Hay algo que se llama purgatorio, que no está en estos 66 libros. La palabra de Dios: mueres, y la muerte una vez y luego juicio. Pero este purgatorio que se puso, ahí es donde todos según van y esperan, y tienes que prender la vela, ¿no? Y estar orando y pidiendo que Dios les dé, y tú haces cosas acá para ayudarles, echarles la mano, para que si ellos llegan al cielo y salen de allí, puedan ellos ahora velar por ti. Y Wycliffe dijo: esta gente estaba tratando de, si tenías tu dinero, podías hacerle comprar la salvación. ¿Qué dijo los apóstoles? No, ni plata ni oro, ni plata ni oro, nada puede comprar tu salvación. Así es como ellos decían: ven para acá, te doy este certificado del Papa, de la iglesia, tú pagas esto y tu hijo es perdonado de ese pecado, para que cuando se muera no tenga problemas allá arriba. Así es como fundaron la Catedral de San Pedro, que está hermosa, y todas esas cosas están hermosas. Eso, me encanta la arquitectura, entiendo que debemos de entrar a la iglesia. Entrabas y había una reverencia, no era un show de conciertos, sino nomás una reverencia del edificio. Así es como ellos, la Iglesia Católica, fundaba y adquiría a ellos mucha riqueza. Había una riqueza increíble, donde ya la iglesia era más rica que el gobierno, porque se volvió político. La posición de obispo, de cardenales, de sacerdotes, de monjos, eran comprados por la sociedad para poder tener poder y dinero. La cuarta crítica de la iglesia era orando a estatuas, imágenes de gente muerta, y menos de vivas, ¿verdad? Pero de gente muerta. Y estos santos que eran canonizados por la iglesia católica. O sea, la iglesia católica todavía, ellos están agarrados de estas doctrinas. Desafortunadamente, el Concilio de Trent, esa era una alternativa, una contra hacia la Reformación, y se juntaron en el Concilio de Trent. Ya en el Concilio de Trent, la Iglesia Católica escribió y dijo: la salvación viene de gracia, por fe en Cristo, y iglesia y tradición y obras. La iglesia, la tradición y las obras se quedaron. Pero la iglesia es claro, hermanos, que nosotros nomás oramos al Dios verdadero, al Dios vivo. Cristo Jesús ha morido en la cruz para reconciliarnos, y ahora ya en Cristo tenemos un sumo sacerdote en el que Él nos ha sido el mediador, en el que llegamos a Dios. Aunque nuestros amados estén en el cielo, hermanos, ellos ya no pueden hacer nada para nosotros. El único que puede hacer algo para ti es Dios. Es Dios. ¿Qué crees que le pasó a Wycliffe? Lo corrieron de Oxford. Le dieron vuelo porque se opuso a la iglesia, y él continuó a predicar esto hasta su muerte en 1384. Ahora, él murió, pero trataron de hacerle tantas cosas. Pasó un sufrimiento grave, pero alcanzó a morir. Vete 31 años para el futuro. Después de que él muere, 31 años después, el Concilio de Constanza, Concilio de Constanza, the Council of Constance, que es bien importante ese concilio, todavía existe ahorita,
La Iglesia Católica se junta en 1415, 31 años después, porque comenzaron a ver gente y querían pagar la mecha, querían pagar la chispa. 31 años después, declaró Wycliffe como una persona blasfemosa, heretic, un blasfema. ¿Y qué crees que hicieron? Esto está en la historia, hermanos, aunque no, si eres ateo o lo que sea, métete en el Discovery Channel, métete donde tú quieras, History Channel, y esto está en los libros, hermanos. La iglesia fue y sacó el cuerpo de Wycliffe, muerto, 31 años viejo, los huesos, y lo quemaron, y todo lo que hallaron de sus libros lo quemaron enfrente de toda la gente. Incluyendo las tradiciones, lo que transidió, lo que translation, la que tradujo. Él ha sido referido en la Reformación como la estrella del amanecer. Influenció a mucha gente, y a la segunda persona que influenció es John Hus o John Huss. John Hus es en Bohemia, así se dice, Bohemia. Pero aquí es John Hus. Era un sacerdote católico, era el dean de la Universidad de Praga. En Bohemia, ahora eso es la República, la Czech Republic, ¿verdad? Czech Republic. En Bohemia el nombre Hus quiere decir goose, que es goose es un pato, no, un ganso, es un ganso, ándale, es un ganso. Él criticó a la iglesia en muchas cosas similares, incluyendo simonía. La simonía. Y había gente que estaba pagando para estas posiciones, porque la gente quería estas posiciones, este poder, quería el poder de hacer estas cosas y construir, y querían el poder de tener ese dinero y ese poder. Entonces, así como en Hechos, si se acuerdan que había un hombre allí, estaban los discípulos sanando a gente, y Simón, el mago, ¿qué hace Simón el mago? Ve, y él tenía poder, pero cuando ve lo que traen los discípulos, dice, hey, te doy un dinero si acaso me das ese poder. Y eso es lo que se usa ahora. Ahora hay gente que sana, que hace esto y que tiene y de ahí sacas dinero. Vio el poder que daba y lo quiso comprar. Y esta simonía había en todos lugares, porque las políticas y el gobierno impactó gravemente al imperio romano, y ellos, el gobierno, el imperio, el rey escogía al papa. Ponía al papa, ellos los comenzaban a ingrear, los comenzaban a traer, y luego llegó ahí y ponían al papa y ponían a gente en posiciones poderosas y de dinero. Y todavía ahí no se ponía tan malo como en 100 años cuando Martín Lutero estaba, ya estaba la cosa fea. Y esto causaba una inmoralidad muy fea en la iglesia, porque esta gente no era gente de don. La iglesia católica, no te puedes casar, no puedes hacer esto. Esta gente, pues eran incrédulos realmente, eran políticos o no se casaban, pero entre la iglesia había un horror de lo que estaba pasando, de inmoralidad. Y no les tengo que decir lo que ha pasado en nuestros tiempos. Muy feo, hermanos. Viene el Papa y lo excomunica, y no nomás a él, pero a la ciudad de Praga, porque ahí estaban protestando por cómo estaban tratando a John Huss, y comenzó una guerra pequeña, una revolución pequeña, causó mucho problema para la iglesia, bastante. Y a ellos habían quemado el cuerpo de Wycliffe por esto que estaba pasando. Entonces aquí otra vez Huss sigue predicando, sigue él escribiendo, y le hablan otra vez al concilio de Constancia. Igual, otra vez ese concilio, para venir a defender sus enseñanzas. Le habían prometido que no lo iban a arrestar, pero nomás llegó
lo arrestaron y lo dieron la sentencia de muerte, quemado al poste. Le dijeron, recuenta todo lo que estás escribiendo. Y que no es cierto. Tus enseñanzas, tus críticas a la iglesia, tus escrituras. Y serás dejado libre. Pero no lo hizo. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué tenía que ganar? ¿Qué tenían que ganar estos hombres? ¿Qué tenían que ganar? Ahora me encanta esto, interesante, hermanos. O sea, ¿qué me cuesta estar acá arriba predicando, hermanos? Tengo mi familia. Tengo mi hogar, ¿Qué tengo, hermanos? ¿Qué sacrificar? ¿Dinero? ¿Más éxito? ¿Muerte? ¿Cuándo fue la última vez que me amenazaron a asesinarme por venir aquí a predicar lo que estoy predicando? ¿Qué es lo que te para de hacer esto? ¿Qué es lo que tienes que dar tú? ¿Qué es lo que te tienes que negar para dar la palabra de Dios? ¿Qué es lo que te tienes que negar? ¿Qué fue la última vez que negaste algo? Donde te costó bastante. ¿Por qué estos hombres? Y no me salgan con que, no. Mira, hermanos, el Espíritu Santo que hizo, el Espíritu de Dios que creó los cielos y la tierra, el Espíritu de Dios y el poder de Dios que partió el mar, el Espíritu de Dios que resucitó a Cristo de los muertos, el Espíritu de Dios que estuvo en la iglesia de Hechos en Pentecostés, cuando salieron todos a predicar y fueron perseguidos y murieron por la causa de Cristo. El Espíritu de Santo poderoso es el mismo Espíritu que tenemos ahora los que han puesto su fe en Cristo y solo en Cristo, hermanos. No ha cambiado, no hay un espíritu más leve. Y ahora me encanta esto es interesante. Le dieron una oportunidad a John Huss antes de quemarlo. Y lo cito porque esto está, pues cito, es verdad. Hay muchas cosas que fueron leyendas, ¿verdad? Pero esto fue. Y él dijo, en 100 años Dios levantará un hombre que el llamado a la reforma nadie podrá oprimir o parar. En 100 años Dios levantará un hombre que llamará por reforma que nadie podrá oprimir. En 1517 Martín Lutero clava el tices en la puerta de Wittenberg, casi exactamente 100 años después de que Huss declaró que iba a pasar. Interesante, ¿verdad? Interesante. Gloria a Dios, hermanos. No al hombre, gloria a Dios. Porque estos hombres estuvieron dispuestos a morir y nomás todo lo que tenías que hacer es recantar, hacerte para atrás y decir, ¿sabes qué? No es cierto, es un malentendido, escribí mal. ¿Qué tan comprometidos estamos nosotros? No podemos oír estas historias y predicar aquí la palabra de Dios y escuchar la palabra de Dios ahorita que se estoy enseñando que la salvación viene de Cristo y solo en Cristo. No podemos sin comenzar a ver a esta gente como si fueran una historia, un cuentito que les estoy contando, sino esto es algo que pasa y pasó. Cristo caminó las calles de Palestina. Aquí estuvo Él. El Verbo se hizo hombre, carne. La iglesia y la historia no es un cuento, esto es una realidad. So tenemos que preguntarnos aquí sentados, ¿estamos dispuestos a morir por la causa? No nos está pidiendo Dios que muéramos o no vayan a tratar de morirse al propósito, porque eso no es lo que estoy diciendo.
Y no nos está pidiendo Dios que nos hagamos pobres, disfruta de las oportunidades que hay aquí. ¿Ok? Sí, no soy una iglesia de prosperación, pero tampoco no somos una iglesia que nos vamos a las montañas. No, hermanos, disfruten de lo que tienen aquí, de lo que Dios les ha dado, de las bendiciones. Pero si llega ese momento, estás dispuesto, piensas, ¿qué tan comprometido estás? No vas a saber. ¿Sabes cuándo vas a saber? Cuando te lleguen a tocar la puerta. ¿Sabes cuándo vas a saber? Cuando no te quieres levantar en la mañana. O cuando te va a dar vergüenza decirle a alguien. O cuando ahí te vas a dar cuenta qué es lo que traes. ¿Qué tan en serio tomamos venir a la iglesia y oír la palabra de Dios, orar y leer nuestras vidas? ¿Qué seriedad le damos, hermanos? ¿Nos importa lo que pasó en la historia con estos reformadores? Es tan fácil ahora todo lo que hacemos, hermanos, en la iglesia. Es tan fácil ser cristiano hoy. Para mí lo más difícil, y ni es difícil, es que la gente no me quiere oír, la gente se va cuando predico, no quieren escuchar la verdad. Bueno, eso es lo más difícil, de que yo no puedo tener una iglesia. Hay pocas iglesias, sí hay, pero hay pocas. Si vas a la iglesia de Steve Lawson, está creciendo, pero no es una iglesia mega. Vas a las iglesias de R.C. Sproul, es una iglesia pequeña y mira todo lo que ha hecho. Las iglesias grandes que hablamos de Spurgeon o McCarthy, pues no son comunes, hermanos. No debemos de medir eso y ver eso. Lo que debemos de vivir es lo que está saliendo de aquí, no lo que está pasando acá. ¿Qué estamos haciendo nosotros para hacer una luz? Se nos olvida porque venimos a la iglesia y leemos la Biblia y lo podemos hacer de todas partes, pero ahora es muy casual, no hay reverencia en lo que hacemos. Finalmente venimos a Martín Lutero en octubre 31, la Reformación. Había mucha otra gente como Juan Calvino, John Knox, para mencionar, hay muchos, pero Martín Lutero nació en 1483 en Alemania, padres alemanes. Impactó tremendamente, Dios lo usó a un hombre débil, un hombre defectuoso. Se casó con una ex monja, porque los sacerdotes y los monjos estaban saliendo de la iglesia. Había una revolución que estaba pasando. Las monjas allí se casó, tuvieron 6 niños. Completó su maestría, bien joven, en 1 año completó su bachillerato, 1 año. Inteligentísimo. Su maestría en 3 años. Todavía ni tenía ni 20 años y su padre lo manda a la escuela a ser abogado, a la escuela de ley. Pero él tuvo y se quedó ahí un rato estudiando ley, pero tuvo un encuentro con la muerte que cambió su camino. Un rayo le cayó tan cerca que empujó su cuerpo, tiró su cuerpo a un lado y se asustó tanto que dejó la escuela de leyes para hacerse un monje, ¿verdad? Monje, ok, un monje, para hacerse un monje. Su papá no estaba muy feliz, su papá venía de la pobreza, él era de las minas, trabajaba el cobre, llegó a posición ricas o lo que quieres hacer es que tus hijos sean abogados o algo, ¿verdad? Su papá no estaba muy feliz con lo que hizo. Su papá, como era de las minas, ¿verdad? Minero. Ellos tenían el santo de San Andrés. Y pues cuando le pasó eso a Martín Lutero, le pidió al santo de San Andrés, y se hizo monje. Su conciencia era muy sensitiva cuando fue al monasterio, era muy sensitiva en su conciencia, estaba muy familiar con la ley de Dios y siempre sentía culpa y sentía su pecaminosidad, que su pecado lo sentía, como Pablo dice, ¿verdad?
Eso es un regalo de Dios, eso es un don de Dios, nomás que lo tomó a otro extremo porque no entendía el Evangelio, no entendía las Escrituras. Él sabía que el juicio de Dios estaba y constantemente vivía él con entendimiento que Dios era un hombre duro y nomás estaba ahí para castigarlo. La gracia de Dios la pedía, pero él daba gracia y confesión, pero quería trabajar por sus propias justicias. Muchas veces él escriben en su historia, otros también, que él se la pasaba horas y horas en confesión. Se metía ahí en un lugar donde ahí se confesaba y se confesaba. Tan sensitiva que era, dice que si le pisaba un insecto o hacía algo, corría para atrás a confesar lo que había hecho. En un extremo tremendo que él tenía. A él le entra la depresión, comienza a golpearse, comienza a hacer pilgrimajes, que vemos en la iglesia católica, ¿verdad? Que hay unos que de rodillas y sangre y suben hacia un lugar o lo que sea. Martín Lutero se chicoteaba porque él estaba tratando de vivir en su propia justicia. Pero lo que pasa es de que más culpa y entre más trataba de ser justo y el mejor que podía ser, más se daba cuenta que era imposible. No importa qué tan bueno seas y qué tanto sacrifiques, no es suficiente. No es suficiente. Él estaba tratando de mediar, que sea su mediador. Venía un hombre y se confesaba siempre, 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 cuando nosotros sabemos que nomás hay un que mediador, como sacerdote. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ninguno ser humano será que justificado delante de él, porque por medio de la ley es la que conocimiento del pecado. La ley todo lo que hace es que te hace entender que eres un pecador. La ley te hace entender que no eres justo. La ley te hace entender que estás frito delante de Dios. Por eso necesitamos el Evangelio. Nadie por la ley va a ser justificado. Es imposible poder tratar de seguir la ley. Y Martín Lutero se deprimió, se fue a una depresión, ansiedad, le pegó duro. Pero Martín Lutero era una persona que aunque tenía esas batallas, le caía muy bien a la gente, era muy inteligente, era un buen trabajador, le caían bien. Entonces fue invitado a estudiar en la Universidad de Wittenberg, donde recibió su doctorado en teología, y fue él dado una posición de profesor en 1512. Lutero preparaba sus estudios y sus lecturas, y entonces comienza y le dan el libro de Romanos y comienza a leer la palabra de Dios por él mismo por primera vez. Y comienza a leer Romanos 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Romanos 4:5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Se dio cuenta el Evangelio y se dio cuenta y dijo, aquellos que creen en Cristo son justificados por fe y solo en fe. Esta gente encadenada en oscuridad, separados de Dios, y por primera vez ve las Escrituras, hermanos. ¿Te impactan todavía las Escrituras cuando las lees? ¿O nomás las leemos? Declaró justicia.
Cuando por primera vez él vio el evangelio y se dio cuenta que no es la justicia de él, no son las obras en nosotros mismos, que las obras de nosotros más hermosas son como garras de inmundicia a Dios y que nuestra naturaleza vieja tiene que morir y él tiene que hacernos de nuevo, darnos vida nueva. No es nuestra justicia, pero la justicia de Cristo. Necesitamos un Salvador, necesitamos otra justicia que no es de nosotros, que viene de alguien más, y ese es Cristo Jesús. Martín Lutero ahí, hermanos, más, ponte a pensar, tanta inteligencia, hermanos. Yo soy un burro en todas las certificados y colegio que tengo y todo lo que trato de hacer, soy un burro. Comparado a estos hombres, hermanos. Doctorados en teología, doctorados y las sanas doctrinas, la reformación, las solas, todos los seminarios más reformados del mundo no te salvan. Es creer en Cristo y solo en Cristo, hermanos. Creer en la palabra de Dios. Y él tenía doctorados, tenía inteligencia y estaba ahí viendo y enfrente de él estaba, y apenas por primera vez como un bebé comenzó a ver la palabra y se dio cuenta que no es creencia en Cristo más obra, sino en Cristo y solo en Cristo. Comenzó a ver sobre el espejo del evangelio, sobre el lente del evangelio, hermanos. Comenzó a haber libertad verdadera. En el tiempo de Martín Lutero se enseñaba que no era gracia, tenías que pagar tu camino, tenías que trabajar tu camino para el perdón de los pecados. Pero Martín Lutero leyó por primera vez, imagínate lo que sintió, y su diario dice lo que sintió cuando escribió, dice: sentí como que había nacido de nuevo. Así sientes tu salvación. Ha costado, hermanos, tener varones aquí que prediquen esta verdad, porque no llegaron así, hermanos. Y en veces me recuerda a Mike y Cornelio que dijo: no, hombre, pastor, te dimos tantos problemas. Dice Mike: yo no. Pero con paciencia vinieron 10, 15 hombres y varones, y uno por uno, y nomás los que quedaron, hermanos. No viendo y satisfaciendo, se va esta multitud, yo nomás, Señor, los que son tuyos, yo no tengo nada que ver con esto. Yo nomás predico tu palabra, no es fácil, pero lo que sí sé es de que la palabra de Dios siga para las generaciones que vienen. Porque mira qué impacto le pasó. Por primera vez él lee y entendió el evangelio. ¿Y qué crees que hizo, hermanos? Lo primero que hizo fue como un niño que nació de nuevo. Imagínate, hermanos, cuando tienes la salvación por primera vez, agarró el Thesis 95 y lo puso y lo clavó en la puerta de la iglesia del Chapel de Wittenberg. La puerta es como cuando vas a la tienda, al tendajo, y ahí pones una conferencia, un concierto. ¿Qué hacemos en las puertas? Ponemos notificaciones importantes. La puerta que fue Martín Lutero fue la puerta de noticias, de cosas comunes que pasaban. Martín Lutero no fue a poner el Thesis para comenzar una revolución, hermanos. Entiendan eso. Martín Lutero estaba como un bebé que acaba de nacer de nuevo y quería decirle a sus colegas, quería decirle a sus estudiantes lo que había descubrido. Él no fue allí a ponerlo para que toda la iglesia y hubiera una revolución. No, él fue porque, mira lo que vi, como un bebé que acaba de nacer de nuevo. Mira, pum, puso el Thesis allí para comenzar una conversación con los otros colegas y con sus estudiantes. Es todo lo que él quería, hermanos. Él no quería, él nomás, porque estaba tan agradecido con Dios de su salvación, fue a contárselo a sus colegas, hermanos. No fue a predicarlo a todas partes, hermanos. No ha cambiado, hermanos. ¿Cuándo fue la última vez así que de verdad
Se nos acaba el tiempo, ¿qué? Se nos acaba el tiempo de que comenzamos y queremos decirle a todos y luego después la vida te pega y se acabó. Esa no es la salvación que Dios tiene para nosotros. Martín Lutero fue y dejó allí, lo puso ahí, un hombre educado en teología, había nacido de nuevo, todo lo demás era basura para él, como dice Pablo, y comenzó a compartir lo que Dios le había enseñado con los estudiantes, pero Dios en su misericordia, en su sabiduría, en ese tiempo acababa de inventarse la imprenta. Apenas la tecnología de la imprenta. Por eso eran muy caros estos libros. Por eso nomás sabía cuántos. Te metían en un castillo ahí y ahí se quedaban gente escribiendo en latín y se tardaban años para traer nomás un libro, hermanos. Y ahora la imprenta entra. Y la primera imprenta que acababa de comenzar la compañía estaba ahí a precisamente este momento. Los estudiantes de Martín Lutero, que lo amaban mucho, fueron y agarraron esto, hicieron cientos de copias y las distribuyeron por toda Alemania y mandaron una copia al Papa. Y se puso bien enojado el Papa. Y hablaron ellos a un concilio que se llama The Diet of Worms, la dieta de las lombrices, pero diet en inglés, en el lenguaje de Alemania quiere decir concilio, y worms es Worms, esa es la ciudad donde se fue, pero se traduce en Diet of Worms, pero no eran gusanos. Era un viaje de 14 días y el imperio, el nuevo rey Charles el quinto estaba en la tendencia y pusieron todos los libros, pusieron todo enfrente de él, todas sus escrituras, todas las cosas que había hecho. Le dijeron, rechaza esto. Martín Lutero dijo, dame 24 horas. Oró, una oración famosa que puedes ver online. Pues le pidió a Dios fuerzas para ser valiente. Porque él sabía lo que pasaba en esto. Él sabía que lo iban a matar o que lo querían matar. Pero dijo, Señor, dame, y fue para atrás el siguiente día y dijo, no puedo rechazar esto. ¿Por qué, hermanos? Lo dejaron ir, pero el príncipe Frederick lo quería mucho y hizo una simulación de ¿cómo se dice? Un secuestro. Y lo secuestraron a Martín Lutero. Hubo muchas gente que trató de matarlo, envenenarlo, muchas cosas, y él vio Frederick y dijo, esta no vas a salir, te van a matar. Hizo un secuestro y cuando lo secuestraron la gente pensó que el Papa lo había secuestrado, pero realmente era príncipe Hedrick, se lo llevó por unos 2 años, se lo llevó a un lugar donde él ahí continuó a escribir y continuó a hacer tradiciones o traducciones y escribió muchos libros. Entonces el Papa y la Iglesia lo hicieron a él una blasfema y querían su cabeza, pero como era muy popular en Alemania, no pudieron enforzarlo. Y esa es la vida de Martín Lutero, el reformador. La Iglesia saliendo de la oscuridad, Dios levantó a estos hombres y a estas mujeres, porque hubo muchas mujeres y muchos hombres en la historia, para traer a gente a la luz de esta oscuridad. La reformación no es una revolución hacia hombres, o la reformación no se trata del hombre, no se trata de una revolución en contra de la iglesia, sino es un llamado que la iglesia venga para atrás a la palabra de Dios y a la autoridad de Dios. La reformación es un llamado hoy en día a los cristianos que vuelvan para atrás a las sanas doctrinas que tenemos en nuestras escrituras. ¿Por qué importa? Debe de importar. Esta noche traeré traeré una breve estudio o viendo las 5 solas esta noche. Vamos a ponernos de pie, hermanos.
Señor, gracias te damos por tu amor, te damos gracias porque, Señor, tú solo eres digno de toda alabanza. Nosotros somos más que hombre de tierra, de arena. Somos gente que nomás respira, Señor, pero tú eres el dador de la vida. Y, Señor, a ti te damos toda gloria y toda honra porque se trata de ti, Señor. Se trata de todo lo que hiciste, Señor, para que llegue esta palabra a nuestras manos, Señor. Porque tú te hiciste conocer, Señor. Y, Señor, esta mañana te pido, esta tarde, Señor, te pido que muevas nuestros corazones, Señor, para que podamos relacionar, Señor, verdaderamente la importancia en las Escrituras, porque apuntan a ti. Esa es la forma que tú nos hablas, Señor. Esa es la forma, Señor, que tú has puesto en nuestras manos para poder tener comunión contigo, para poder tener una relación, Señor, contigo más y más íntima cada día, Señor. Oh, Señor, que nuestra salvación no sea algo en el pasado, Señor. Que no sea algo que hicimos y estuvimos excitados por lo que pasó y ya con el tiempo, ya pasan los años y ya no tenemos el mismo sabor, Señor. Ya la sal ya perdió su sabor. ¿Y de qué sirve, Señor, si la sal pierde su sabor? Oh, Señor, que no importa que tanto sepamos, no importa que tanta teología, que tantas doctrinas, que tanta verdad, que tantas iglesias, exposiciones haya, Señor, y que estemos bajo de una, porque eso no nos salva, Señor. Sino tú, Señor, sobre tu Hijo Jesucristo. Y tú has expuesto eso en tu palabra para que nosotros podamos ver por nosotros mismos, Señor, quién eres tú, Señor. Gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos has dado, Señor. Te alabamos, te adoramos a ti, Señor, para tu honra y tu gloria en Cristo Jesús. Amén.